con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Bien vale la pena pedirle su comentario sobre este tema de Emilio Lozoya. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gusto de verte. Hola Pepe, qué gusto escucharte. Bueno, yo creo que este es un proceso realmente muy importante para la perspectiva política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque pues a mi juicio son muy escasos las fuentes de orgullo que puede presumir el presidente López Obrador en estos momentos, con una crisis económica muy severa, con una crisis sanitaria que no cede, con una crisis de seguridad también terrible. Y yo veo que este es el globo de oxígeno para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el que pueda tener esta referencia tan clara, tan visible de la corrupción en el gobierno anterior, que está en los niveles más altos. Desde luego que el gran atractivo no es solamente el director de Pemex, sino el hecho de que el director de Pemex, como bien lo dice el presidente López Obrador, parece ser el conducto para abrir nuevos expedientes que puedan llegar pues a los círculos más altos de la política mexicana. En ese sentido, pues tiene un impacto político realmente muy importante lo que estamos viendo nosotros en el proceso judicial de Lozoya. Ciertamente es un tema profundo que llega a altas esferas, arriba incluso del propio Emilio Lozoya. Ha dicho el presidente que no se detendrá, que él no es tapadera de nadie, que evidentemente Emilio Lozoya tiene que cumplir el mandato de declarar ante la Fiscalía, porque para eso lo trajeron a México. Más bien, que la Fiscalía lo lleve a declarar ante un juez para ver qué es lo que procede por estos delitos graves, todos ellos sin duda, y por mucho. Sin embargo, Lozoya le sirve más como testigo, permíteme usar el término colaborador, por no decir protegido, porque esa figura no existe en México, sirve más así, a cambio de negociaciones, que tenerlo en la cárcel y que se guarde absolutamente todo lo que sabe contra los grandes adversarios del régimen, como fueron arriba de Lozoya, pues ¿qué te parece? El secretario de Hacienda, en su momento Luis Videgaray, el propio expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, en fin. Yo coincido contigo. Esa es la impresión que tenemos en este momento precisamente por las declaraciones del propio presidente de la República. Llama la atención, Pepe, el hecho de que siendo la Fiscalía una institución autónoma, siendo las pesquisas de la Fiscalía investigaciones que deben guardarse con absoluto sigilo, llama la atención el hecho de que el presidente de la República esté haciendo públicas las revelaciones que al parecer ha empezado a hacer el exdirector de Petróleos Mexicanos. Pero lo que también estamos viendo, como tú bien lo dices, es que lo que vemos con este trato tan pues generoso, podríamos decir, del gobierno mexicano a este acusado de actos de corrupción, es el hecho de que esté en un hospital, que no llegue a prisión de inmediato. Es que parece que lo más importante en este caso es el que pueda ser esta naranja que se exprime con informaciones que pueden dar a rangos superiores en el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso empezando por el propio expresidente de la República. El tema de la salud de Emilio Lozoya difícilmente es creíble al 100%. ¿Por qué te lo digo? En España estuvo en prisión varios meses, 4 o 5 si mal no recuerdo. Para dejarlo salir de la prisión y entregarlo a las autoridades mexicanas, tendrían que haberle hecho un examen de salud, de su estado de salud, y si hubiera presentado los síntomas que según los médicos de la Fiscalía presentó al llegar en el vuelo que lo trajo desde Madrid, pues no lo hubieran dejado salir de España. Es decir, esto es parte de toda una estrategia para disuadir. Si disuadieron a la prensa con un anzuelo
haciendo parecer que lo llevaban 5 o 10 camionetas con coches y motocicletas, y ahí vamos todos los medios atrás, cuando en realidad ahí lo sacaron probablemente en un helicóptero y lo llevaron al Hospital Ángeles del Pedregal, donde ahorita se encuentra en este momento internado para los estudios, y no va a hablar, no va a decir absolutamente nada, por lo menos en los próximos 10 días, según ha trascendido. Es decir, son las diferencias que te hacen dudar, son los hechos que te hacen dudar de la certeza y la transparencia con que se está manejando este caso, sin duda delicado. Yo creo que tenemos todo el derecho de ser suspicaces en la manera en que se está conduciendo este proceso. Coincido contigo en que el argumento de los problemas de salud del exdirector de Petróleos Mexicanos no parecen muy convincentes, que la manera en que llega a territorio nacional también está pues lleno de nubes, de sospechas, de cosas que no parecen cuadrar plenamente. Y esto creo que nos reitera, Pepe, que se trata de una investigación con un muy intenso color político, que tiene poco que ver con un proceso propiamente de justicia, un proceso propiamente judicial, y que es uno de los centros de propaganda política que serán más importantes en las próximas elecciones, en los próximos meses. Porque creo, como decía al principio, que un gobierno que no tiene mucho que presumir en términos económicos, en términos sanitarios, en términos de seguridad, lo único que podría presumir que sería muy persuasivo para la opinión pública y para los electores es que su combate a la corrupción es serio, y eso podría llegar a ser mostrado a partir de estas imágenes de los llamados peces gordos, de los que se hablaba, por ejemplo, desde tiempos de Vicente Fox, ¿no? ¿Crees tú que Rosario Robles es un pez tan gordo como Emilio Lozoya, o Emilio Lozoya es un pez más gordo que Rosario Robles, cuando Rosario Robles cometió un delito, que es el delito de omisión, que no es grave y lleva 11 meses en prisión, y Emilio Lozoya ha cometido no sé cuántos delitos y se le trata en un hotel de lujo, en un hospital de lujo? Yo creo que ahí estamos viendo dos raseros muy claramente. Me parece que el trato a Rosario Robles ha sido de una severidad extraordinaria, y en el caso del señor Lozoya lo que vemos en este momento es de mucha suavidad en el trato cuando llega a territorio mexicano. Creo que tiene que ver con el hecho de que el puente con investigaciones que puedan terminar siendo explosivas en el caso de Lozoya, pues es mucho más directo y puede tener muchísima mayor resonancia política. Muchas gracias, Jesús, como siempre es un gusto saludarte. Muchas gracias, Pepe, un abrazo fuerte. Que te vaya bien, un abrazo muy fuerte. Jesús Silva Herzog Márquez colabora cada lunes en el periódico Reforma. Hoy escribe algo muy interesante que se llama La realidad y el relato.